Crié durante 17 años a 2 hijas que no eran mías y me lo dijeron frente a toda mi familia, lo perdí todo, pero lo recuperé todo. A veces, una sola frase tiene el poder de partirte el alma en dos. Imagínate haber dedicado tu vida entera a criar a 2 hijas. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mis años, para que un día, frente a toda mi familia, me miraran directo a los ojos y dijeran, tú no eres nuestro verdadero padre. Ese día, algo dentro de mí se apagó. No grité, no lloré, no hice una escena. Pero me quebré por dentro. Y aunque no lo demostré, nunca volví a ser el mismo. Me llamo Leandro, tengo 46 años, y durante los últimos 20, todo en mi vida giró en torno a mi familia. Soy ingeniero civil, alguien acostumbrado a resolver problemas con lógica y estructuras, convencido de que con esfuerzo se puede construir cualquier cosa, incluso una familia. Pensaba que el amor, con suficiente dedicación, podía sostenerse sobre cualquier terreno. Nací en una ciudad tranquila del interior, en un barrio donde todos se conocían por nombre. Mi padre, Ernesto, era mecánico, mi madre, Rosa, enfermera. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó dignidad. Desde joven aprendí a valorar cada centavo, cada logro, cada momento compartido. Me esforcé, estudié y logré graduarme con honores. Entré a una firma de ingeniería que diseñaba estructuras grandes, puentes, edificios, complejos. Y fue ahí, a los 26 años, en una de esas conferencias eternas que suelen llenar las agendas, donde conocí a Valeria, que en ese entonces tenía 24. Era asistente de marketing. Reservada, con una sonrisa que no buscaba impresionar a nadie, y una forma de hablar que te hacía querer quedarte escuchando sin mirar el reloj. Me enamoré. Rápido. O eso creí. Un año después, nos casamos. Ceremonia sencilla, pero llena de ilusión. Nunca fui un hombre de gestos grandilocuentes, pero en mis silencios había entrega. Valeria siempre fue callada, algo distante, pero supuse que era su forma de ser. Pensé que, con el tiempo, abriría su mundo y me dejaría entrar. Tuvimos a Renata a los 2 años de casados, y a Camila 2 años después. Desde el primer instante en que las vi, sentí que mi vida había encontrado su propósito. Renata tiene hoy 17. Siempre fue la extrovertida, la creativa, con una risa que contagiaba. Tiene un talento increíble para el dibujo. Camila, más introspectiva, más observadora, con una curiosidad aguda y una forma de escribir que me hacía pensar que un día publicaría algo que haría historia. Yo vivía para ellas. Trabajaba horas extras, aceptaba proyectos fuera de la ciudad, todo con tal de darles una vida mejor que la que yo tuve. Ahorré para su futuro, les pagué escuelas privadas, clases particulares, viajes de verano. No me importaba cuán cansado llegara a casa, ellas lo valían. Nos mudamos a una ciudad costera del sureste. Allí compré una casa de 2 pisos con jardín, un lugar tranquilo donde podían crecer felices. Yo salía temprano a trabajar y regresaba justo para cenar. Los fines de semana eran sagrados, cine, paseos, conversaciones en el porche. Valeria siempre estuvo ahí. Pero también siempre estuvo lejos. Participaba, sí, pero con una especie de desconexión sutil. Yo no lo veía. O no quería verlo. Supe justificarlo todo con un simple así es ella. Y así pasaron los años, con una rutina que, aunque agotadora, me daba satisfacción. Me hacía sentir útil, necesario. Creía que tenía una familia sólida, aunque las grietas ya estaban allí, escondidas tras las sonrisas de las fotos. Todo se vino abajo el día que celebramos los 70 años de mi madre, Rosa. Una mujer fuerte, firme, que lo dio todo por sus hijos. Decidimos organizar una gran reunión en nuestra ciudad natal. Alquilamos un salón elegante, con mesas vestidas, música suave, luces cálidas. Asistieron más de 50 personas, mis hermanos Mauricio y Silvia, mis sobrinos, los padres de Valeria, Rubén y Ángela, primos de otras ciudades, amigos cercanos. La noche empezó bien. Brindis, anécdotas, videos emotivos. Incluso los más duros soltaron lágrimas al ver las fotos antiguas de mamá. Después vinieron los discursos. Primero mi padre, luego mis hermanos. Risas, recuerdos, abrazos. Y entonces, Renata pidió el micrófono. Pensé que diría algo tierno sobre su abuela, algo que arrancaría aplausos o risas. Pero no. Se paró frente a todos, me miró directo a los ojos, y con una voz firme dijo: Gracias por todo, Leandro, aunque no seas nuestro verdadero papá. El silencio fue absoluto. No fue un tropiezo. No fue una frase mal entendida. Lo dijo con intención. Como quien lanza una bomba sabiendo exactamente a dónde va a caer. No tuve tiempo de reaccionar.
Camila, desde una esquina del salón, se levantó y agregó. Siempre lo supiste, ¿verdad? Su tono fue burlón. Helado. El salón entero quedó enmudecido. Las caras de todos eran máscaras de incredulidad. Vi a mi madre mirarme confundida, a mi hermano frunciendo el ceño, a Valeria, sentada a mi lado, sin decir una palabra. Blanca como un papel. Sin levantar la mirada. Era como si todo se desmoronara en cámara lenta. Yo me quedé ahí, quieto. Quería desaparecer. Durante 17 años había sido su padre. No solo en nombre. En actos, en sacrificios, en amor. Les curé fiebres, les celebré cumpleaños, les sostuve la mano en momentos difíciles. ¿Y ahora me decían eso, así, frente a todos? No dije nada. Me levanté. Tomé mis llaves. Y salí caminando del salón. No recuerdo haber mirado atrás. Salí, me subí a la camioneta, y conduje. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía volver a casa. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Me alojé en un motel a las afueras de la ciudad. De esos que huelen a humedad y soledad. Apagué el celular. Cerré las cortinas. Me dejé caer sobre una cama dura, mirando el techo como si ahí estuvieran las respuestas que necesitaba. Pero no había respuestas. Solo una frase que rebotaba en mi cabeza una y otra vez, con la voz de Renata como eco. Tú no eres nuestro verdadero papá. Y la de Camila, como puñal. Siempre lo supiste, ¿verdad? No, no lo sabía. Ni por un segundo lo sospeché. Y eso era lo que más dolía. Todo lo que viví con ellas, ¿había sido una mentira? ¿Una obra de teatro? Cada te quiero, papá que escuché, cada abrazo, cada dibujo de niña con mi nombre en el centro del corazón, ahora se sentían falsos. Como si hubieran pertenecido a otro hombre y yo solo hubiese ocupado el asiento equivocado. Valeria me llamó decenas de veces. No contesté. Me dejó mensajes que no quise escuchar. Me escribió, me buscó, pero yo no estaba listo para verla. No después de quedarse callada mientras nuestras hijas me desangraban en público. Mis hermanos también me escribieron, intentando entender, pidiéndome que hablara. Pero no tenía palabras. Solo preguntas. Me senté con mis recuerdos. Reviví cada instante. Me forcé a mirar con otros ojos. Y todo comenzó a encajar, pero no como un rompecabezas feliz, sino como un crimen que siempre estuvo ahí, en silencio. Recordé a Valeria, sus evasivas cuando hablábamos del pasado, su incomodidad ante ciertas preguntas, como esquivaba conversaciones profundas sobre nuestra historia juntos. Su distancia. Sus silencios. Esas veces que parecía incómoda cuando las niñas se entusiasmaban con mis regalos o me abrazaban demasiado. Yo lo atribuía a su carácter. A su forma fría de amar. Pero no era eso. Era culpa. A la mañana del cuarto día, me senté en la orilla de la cama del motel, con los codos sobre las rodillas y las manos en la cara. Estaba cansado. No físicamente. Cansado del alma. Pero también había algo más, una decisión empezando a brotar. No podía seguir así. Había sido un buen hombre, un buen padre, un proveedor, un compañero. Y me habían traicionado. Todos. Incluso las niñas. Incluso Valeria, que tuvo 17 años para decirme la verdad y eligió el silencio. No podía dejar que eso me definiera. Tenía que tomar el control. No de lo que pasó. De lo que venía. Esa misma tarde, fui al banco. Cancelé todas las tarjetas adicionales que estaban a mi nombre y que usaban Valeria y las niñas para comprar desde ropa hasta comida rápida. Cerré accesos a cuentas conjuntas. Solo dejé lo que legalmente le correspondía a ella. Después, llamé a la aseguradora. Saqué del seguro familiar los 2 vehículos, el sedán que usaba Valeria y el convertible que Renata manejaba como si fuera suyo. Si no era su padre, no tenía por qué seguir financiando sus caprichos. Más tarde contacté a las escuelas privadas de Renata y Camila. Cancelé sus matrículas para el semestre siguiente. Me dolió hacerlo, pero no podía seguir pagando una educación que ya no me correspondía. El paso más grande vino después. La casa. Esa casa de 2 pisos, con jardín y columpios, donde colgaban los dibujos de las niñas, donde se celebraron cumpleaños, donde tantas veces llegué agotado pero feliz, esa casa era mía. Mi esfuerzo. Mis ahorros. Llamé a una agente inmobiliaria, Claudia, una mujer de trato serio que conocía desde hacía años. Le pedí que pusiera la casa en venta de inmediato. No iba a volver a pisarla. Cada rincón de ese lugar estaba infectado de recuerdos que ya no me pertenecían.
No avisé a nadie. No les mandé mensajes. No llamé a Valeria para explicarle. Solo actué. Y con cada decisión, con cada corte, con cada cuenta cerrada, sentía que me recuperaba. Que Leandro, ese hombre honesto, comprometido, noble, no había muerto. Solo estaba despertando después de una larga pesadilla. Una semana después, Valeria irrumpió en mi oficina sin previo aviso. Entró como una tormenta, arrasando con todo. Mi asistente, Mónica, intentó detenerla, pero ella se abrió paso como si tuviera derecho a hacerlo. ¿Qué demonios estás haciendo, Leandro?, me gritó, con los ojos rojos, la voz temblorosa pero firme. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Pusiste la casa en venta? ¿Quitaste el seguro de los carros? Estás destruyendo todo. La miré. Tranquilo. Demasiado tranquilo para lo que acababa de escuchar. Yo no destruí nada, Valeria. Lo hiciste tú. El día que decidiste mentirme durante 17 años. Intentó hablar, pero levanté la mano. No. Ahora tú escuchas. No sé quién es el verdadero padre de Renata y Camila. Ni me importa. Pero no voy a seguir sosteniendo una mentira. No voy a seguir pagando por una vida que construiste sobre un engaño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no vi dolor. Vi rabia. Orgullo herido. Eres un egoísta, me escupió. Estás castigando a las niñas por algo que yo hice. Ellas también me apuñalaron, le respondí, sin levantar la voz. Me humillaron. Me expusieron frente a todos. Yo no las crié para eso. Valeria se quedó sin argumentos. Me lanzó una última mirada llena de odio. Y se fue. Ese mismo día contraté un abogado. Julián, un hombre frío y metódico, experto en divorcios complejos. Le conté todo. Desde el momento en que conocí a Valeria, hasta la noche en que mis hijas me escupieron la verdad en público. Julián me sugirió pedir pruebas de ADN. Aunque ya intuía el resultado, necesitaba tenerlo por escrito. No para castigar. Para cerrar el capítulo. Solicitamos las pruebas. Renata y Camila aceptaron, aunque a regañadientes. Cuando llegaron los resultados, las cifras no dejaron lugar a dudas. 0% de compatibilidad. No eran mis hijas. Y por primera vez, en medio del dolor, sentí algo parecido a paz. Tener la certeza duele menos que la sospecha. Verlo en un papel, con letras frías y porcentajes, me arrancó el último vestigio de esperanza. Pero también me liberó. Ya no tenía que justificar nada. No era su padre. Punto. No por sangre. Y ya tampoco por elección. Con los papeles del divorcio en proceso, Valeria se negó a abandonar la casa. Intentó hacerme sentir culpable, primero con lágrimas, luego con amenazas emocionales. Decía que no tenía a dónde ir, que las niñas estaban sufriendo, que estaba destruyendo todo. Pero yo no era el mismo. Julián, mi abogado, presentó una solicitud legal y un juez falló a mi favor. Tenía derecho a disponer de la propiedad. Ella tenía 48 horas para desalojar. Cuando se resistió, un oficial del juzgado la escoltó fuera. Renata y Camila, que seguían con ella, se mudaron a casa de Ángela, su abuela materna, en un barrio mucho más humilde, lejos del colegio privado, lejos del confort que hasta hace semanas era su rutina. De pronto, no había tarjetas para sus compras, ni autos, ni cenas, ni viajes. Todo lo que habían dado por sentado desapareció. Vendí los vehículos para cubrir deudas. Cancelé los seguros. A cada gesto mío, el mundo que ellas conocían se desmoronaba. Renata, que soñaba con estudiar arte en una universidad prestigiosa, empezó a hablar de buscar trabajo para ahorrar. Camila, que decía que quería ser escritora, se quejaba en redes sociales de lo injusta que era la vida. Pero lo que más las lastimó no fue el dinero. Fue el silencio. Nunca levanté el teléfono. Nunca respondí los mensajes. No las insulté, no les reclamé. Simplemente, desaparecí de su mundo. Como ellas lo hicieron conmigo aquella noche. Mauricio me llamó un día. Me dijo que Renata le había preguntado por mí, que se la notaba confundida, que parecía arrepentida. Pero yo no estaba listo para volver a mirar atrás. Quizá nunca lo estaría. Valeria, por su parte, jugó su papel. En redes sociales seguía fingiendo normalidad. Subía fotos con frases sobre renacer y la fuerza femenina. Pero los que la conocían sabían la verdad. Su círculo se fue vaciando. Sus amistades se alejaron. Su familia, antes orgullosa de su matrimonio estable, ahora la veía como una carga. Y yo, por primera vez, pensé en mí.
Con la casa en venta y un excelente trato gracias a Claudia, la agente, decidí hacer algo que llevaba años postergando. Mudanza definitiva. Me fui al sur. Compré un apartamento en una ciudad costera, en Florida, con balcón frente al mar. No era grande, pero era mío. Mío en todos los sentidos. Cada mueble, cada detalle, lo elegí yo. Sin pensar en nadie más. La primera mañana allí, desperté con el sol colándose por las cortinas y el sonido del mar de fondo. Me senté en el balcón con una taza de café en la mano, y por fin respiré. Era libertad. Era tristeza también, pero al menos era mía. Y como si el universo hubiera esperado ese movimiento para alinear las piezas, Santiago, un amigo de la universidad, me llamó con una propuesta. Tengo un proyecto, Leandro. Necesito a alguien como tú. Socio 50 y 50. ¿Te interesa? Dije que sí sin pensarlo demasiado. Me aferré a esa nueva oportunidad como quien se agarra a un tronco en medio de la tormenta. Así nació Coastal Bills, nuestra pequeña firma de construcción especializada en viviendas residenciales y edificios comerciales. Al principio fue difícil, pero en 6 meses ya teníamos varios contratos firmados, un equipo sólido, y algo que no sentía hacía mucho, orgullo personal. Volví a ser yo. No el proveedor silencioso. No el padre de familia ignorado. Volví a ser Leandro, el que soñaba con construir algo propio. Conocí gente nueva. Natalia, mi vecina, que regentaba una cafetería a 2 calles, y con quien empecé a compartir caminatas y charlas largas al final del día. Iván, un contratista con el que trabajábamos, directo, leal, siempre dispuesto a reírse hasta de lo feo de la vida. A veces me costaba aceptar que estaba bien. Que merecía estar bien. Había días en los que el dolor volvía. Pero eran menos. Y más llevaderos. Un mes después de la mudanza, recibí un correo de Renata. El asunto decía, lo siento. Abrí el mensaje con el corazón en la garganta. Extraño cuando eras mi papá. Él de verdad. No sé por qué dije eso en la reunión. Estaba enojada, pero no contigo. No sabía cómo manejarlo. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque no me importara. Sino porque no podía abrir esa puerta. Todavía no. Unos días después, llegó otro correo. Esta vez de Camila. Me siento perdida. Mamá está mal. Todo está mal. A veces pienso en ti, en cuando me esperabas en la puerta del colegio, o cuando leíamos juntos. No sé cómo arreglar esto. Volví a leer esas palabras varias veces. Quería decirles que yo también las extrañaba. Que a veces, por las noches, me sorprendía imaginando cómo estarían. Que, en mi balcón, entre cerveza y brisa, sus recuerdos venían como oleadas. Pero, no podía. No aún. Y justo cuando creía que las sorpresas se habían acabado, una tarde recibí una llamada de un número desconocido. ¿Leandro? Dijo una voz que reconocí de inmediato. Era Valeria. Silencio. Su voz sonaba débil. Como si hubiese llorado. Necesito hablar contigo. No estoy bien. Me detectaron cáncer. No sé cuánto tiempo me queda, y necesito tu ayuda. Por un segundo, sentí un nudo en el pecho. Esa parte mía que había amado, cuidado, creído. Pero esa parte ya no mandaba. No puedo ayudarte, Valeria, le dije, sin dureza, pero sin titubear. Ya no soy tu familia. Llamé a Paola, su hermana. Le pedí que fuera a buscarla. Le expliqué la situación con calma. No es mi responsabilidad, Paola, le dije, con la voz más firme que tuve en años. No después de todo lo que hizo. Valeria se fue esa tarde. No hubo lágrimas, ni gritos. Solo una puerta que se cerró. Y con ella, una vida entera que quedaba atrás. No sentí culpa. Tampoco satisfacción. Solo alivio. La paz, aprendí, no se encuentra. Se construye. Y yo, por fin, había empezado a construir la mía. Cuando cerré la puerta aquella tarde, no fue solo a Valeria a quien dejé fuera. Fue a todo lo que ella representaba. A los años invertidos, a las mentiras sostenidas, a la imagen de familia que nunca existió como yo la imaginé. No me sentí ni héroe ni vengador. Me sentí humano. Por primera vez en mucho tiempo. Desde entonces, mi vida ha sido mía. Por completo. Me despierto temprano. Camino por la playa. Trabajo en lo que me gusta. Construyo no solo casas con Santiago, sino una nueva versión de mí. Una donde no cargo con culpas ajenas ni responsabilidades que no me corresponden. Coastal Bills crece a buen ritmo.
Nuestros diseños están en boca de todos. Nuestros contratos se multiplican. Lo logramos con trabajo, sin favores, sin trampas. Algo que yo ya había olvidado, que era capaz, que valía por lo que soy, no por lo que doy. Mis tardes en el balcón se volvieron un ritual. Miro el mar, bebo despacio, y dejo que el viento se lleve lo que no quiero pensar. Algunas noches Natalia me acompaña. A veces hablamos, otras simplemente nos sentamos a escucharla sola sin decir nada. Hay una paz rara en ese silencio compartido. Iván, el contratista, se ha convertido en un amigo de verdad. De esos que no te preguntan demasiado, pero están cuando hace falta. Jugamos al dominó los sábados por la tarde, mientras tomamos cerveza barata y nos reímos de cualquier cosa. A veces, cuando estoy solo, me llegan correos nuevos. Uno de Renata, diciéndome que entró a trabajar en una tienda para poder ahorrar. Que está considerando estudiar arte en una universidad pública. Me cuenta que extraña nuestras caminatas los domingos, cuando hablábamos de cualquier cosa. Otro de Camila, contando que ganó un concurso de cuento en su escuela. Que le hubiera gustado que lo leyera. Que a veces, cuando se queda despierta hasta tarde, piensa en las noches que le leía libros antes de dormir. No los borré. Pero tampoco respondí. No es rencor. Es autodefensa. Porque una herida se puede abrir con tan solo un hola en mal momento. Y ellas, aunque fueran inocentes de la mentira original, eligieron su momento. Eligieron clavarme la verdad frente a toda mi familia. Eligieron el daño como vehículo de la verdad. Y eso, aunque se entienda, no se olvida. Lo más difícil de todo fue asumir que el amor no siempre es suficiente. Que puedes darlo todo, absolutamente todo, y aún así no recibir ni una pizca de lealtad a cambio. Eso no me hizo menos padre. Ni menos hombre. Me hizo más consciente. Hace poco, mientras almorzaba con Santiago, él me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, Leandro, perderlo todo es la única forma de encontrarte. Tenía razón. Ya no sé si algún día volveré a hablar con Renata o Camila. No sé si el cáncer de Valeria era real o una estrategia desesperada. No sé si me guardan rencor, amor, confusión o todo junto. Y lo más sorprendente es que, por primera vez, no me importa. Yo ya no vivo para ser aceptado. No vivo para demostrar nada. No busco aprobación ni perdón. Vivo para mí. Para mi paz. Para mi dignidad. La casa de antes, los domingos en familia, los cumpleaños con globos, las cenas donde nadie decía lo que pensaba, todo eso quedó atrás. Hoy tengo algo más pequeño, pero más verdadero. Mi apartamento. Mi empresa. Mis amigos. Mi rutina simple. Mis silencios. Mis certezas. Sé quién soy. Sé lo que valgo. Y no necesito a nadie para confirmarlo. A veces, cuando miro el mar, pienso en lo irónico que es todo. Construí mi vida sobre una mentira. Pero fue esa mentira la que me empujó a construir una vida mejor. Una real. No soy víctima. Tampoco soy villano. Soy simplemente un hombre que se cansó de ser el único que amaba de verdad. Cría 2 hijas que no eran mías, construí una familia sobre un cimiento falso, y aún así, aquí estoy. Vivo. Íntegro. La herida no desaparece. Pero ya no me define. Hoy, Leandro no es solo un nombre. Es un hombre libre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.